Buenas, en el siguiente video vamos a estudiar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Este teorema debemos decir que se aplica en triángulos rectángulos, ¿sí? ¿Y qué son estos de triángulos rectángulos? Son triángulos que tienen un ángulo recto, ¿sí? Tienen un ángulo recto y dos ángulos agudos. También tenemos que saber bien que este ángulo recto, ¿sí?, van a estar formados por los dos catetos. Acá tenemos un cateto y otro cateto, ¿sí? Y el lado que no forma este ángulo recto, ¿sí?, se llama hipotenusa. Es importante que ustedes reconozcan bien los lados, reconozcan e identifiquen. El ángulo recto se forman por los catetos, ¿sí? ¿Y qué nos dice esto del teorema de Pitágoras? Vamos a ponerle nombre. Vamos a llamar a la hipotenusa A un cateto vamos a llamarle B, a otro cateto C. ¿Qué nos dice esto del teorema de Pitágoras? Nos dice que lo que mide la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a lo que mide un cateto al cuadrado más lo que mide el otro cateto al cuadrado, ¿sí? Esa es la relación que se cumple en todos los triángulos rectángulos, ¿sí? Pasemos a este otro triángulo, ¿sí? Vamos a tratar de reconocer cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos. ¿Qué habíamos dicho hoy? Que este ángulo recto se forma por los catetos, ¿sí? Acá tenemos el ángulo recto, ¿sí?, que está formado por este lado, ¿sí?, que se llama cateto, y después está formado por este otro lado que también se llama cateto, ¿sí? Si tenemos los dos catetos, este se llama hipotenusa, ¿sí? Es muy importante que ustedes reconozcan los lados en todos los triángulos rectángulos porque después les va a ayudar a resolver, ¿sí? Porque si no conocen la hipotenusa se hace de una forma, si no conocen algún cateto se hace de otra forma, pero vamos a ver eso. Vamos a suponer que tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? Vamos a borrar esto, ¿sí? Tenemos acá un triángulo rectángulo, ¿sí? Y vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, ¿sí? ¿Cómo se aplica esto? ¿O cuándo se aplica? Cuando, por ejemplo, desconocemos la medida de algún lado, ¿sí? Vamos a suponer que este lado vale 12 metros, este otro lado vale 5 metros y este lado no conocemos, vamos a llamar X, ¿sí? X metros, ¿sí? Conocemos la medida de estos dos lados y este no. Como les dije hoy, acá tenemos que saber qué lado no conocemos, ¿sí? Para saber eso, tenemos que ver qué lado sí conocemos, ¿sí? Conocemos este que mide 5 y este que mide 12. ¿Y esto qué lados son? ¿O cómo se llaman estos lados? ¿Sí? Tenemos el ángulo recto, ¿sí? Acá tenemos un cateto, ¿sí? Y acá tenemos otro cateto. Si conocemos los dos catetos, lo que no conocemos es la hipotenusa, ¿sí? Y cuando no conocemos la hipotenusa, lo que se hace para resolver, o lo que se usa para resolver, es esta expresión, que x es igual a lo que mide un cateto al cuadrado más lo que mide el otro cateto al cuadrado, ¿sí? Y todo esto bajo una raíz cuadrada, ¿sí? Vamos a resolver. Primero, aplicando potencia, 12 al cuadrado es 144 más 5 al cuadrado es 25, ¿sí? Todavía está la raíz. Resolvemos la suma que hay dentro de la raíz. 144 más 25 es 169, ¿sí?
esto es igual a x. Todavía. Raíz de 169, entonces sacamos la raíz cuadrada de 169 y es 13 metros, ¿sí? Entonces, lo que mide la hipotenusa es 13 metros, ¿sí? Algo para tener en cuenta, la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo, ¿sí? Si ustedes tienen que calcular la hipotenusa y acá les sale un número menor a esto, es porque algo hicieron mal. Bien, ahora vamos a pasar al otro triángulo, ¿sí? Vamos a ponerle valores a esto. Vamos a suponer que este vale 10 metros, este vale 8 metros y este lado no conocemos, ¿sí? Vamos a poner X, ¿sí? ¿Qué lado no conocemos? ¿Sí? No conocemos este. ¿Y este lado cómo se llama? Este lado es un cateto, ¿sí? Acá tenemos el ángulo recto, ¿sí? Y el ángulo recto está formado por un cateto que vale 8 y el otro cateto que vale por ahora x, no conocemos. Y esta medida es la hipotenusa, ¿sí? Ahora, tenemos que tener en cuenta que cuando no conocemos algún cateto, ¿sí? Este o este, lo que se hace es calcularlo de esta forma. X es igual a la medida de la hipotenusa al cuadrado menos la medida del cateto al cuadrado. Todo esto bajo una raíz, ¿sí? Es importante acá que sepan diferenciar. Hoy no conocíamos la hipotenusa y sumamos dentro de la raíz. Ahora no conocemos un cateto y vamos a restar, ¿sí? Esa es la diferencia entre una medida y otra, ¿sí? Entre una forma de calcular y otra. Bien, hacemos las potencias primero. 10 al cuadrado es 100 menos 8 al cuadrado es 64. Todo esto bajo una raíz. Hacemos esta recta, nos queda 100 menos 64 es 36 bajo una raíz. Y esto todavía es x. Seguimos acá, raíz cuadrada de 36 es 6 metros. Entonces lo que vale este cateto es 6 metros, ¿sí? Ahora conocemos la medida de los tres lados, ¿sí? Pero es importante que ustedes sepan qué lado no conocen, ¿sí? Acá no conocíamos la hipotenusa y sumamos, ¿sí? Acá no conocían un cateto y restamos, ¿sí? Siempre tienen que tener en cuenta eso, ¿sí? Primero fijarse en el triángulo, ver qué lado no conocen, ¿sí? Si es un cateto o si es la hipotenusa, y ahí ver. Con la hipotenusa tienen que sumar, si no conocen un cateto tienen que restar, ¿sí? Bien, espero que les haya servido el video, nos vemos la próxima.